Tacha aún yacía sobre el tibio pecho de Hiyagi. Aun cuando el dulce abrazo había pasado, todavía quedaba un aura vergonzosa, y hasta marcas de uñas claramente visibles sobresalían en el fuerte pecho de Tiger, así como débiles marcas de besos como huellas visibles de su paso por ahí. ¿De qué estás sonriendo? Solo estoy feliz, respondió Tacha, y al segundo agregó, oye, ¿y la historia que me ibas a contar? Los grandes ojos de Tacha miraron la punta de la barbilla de Hiyagi, notando que suspiraba fuerte y claro, y Tacha tuvo miedo de que estuviera presionando demasiado y que el final de Tiger fuera odiarlo, pero la realidad es que el propio Tiger tiene miedo de que Tacha lo odie y no pueda perdonarle. De seguro será difícil, pero Hiyagi estaba decidido. El pasado ya era bastante agotador, ya no quería estar cansado. Ahora que las cosas comenzaban a componerse entre él y Tacha, no podía volver a echarlo a perder, pero aún tenía miedo de que esa felicidad que ahora disfrutaba y el tenerlo junto se esfumara en el minuto siguiente. ¿Por qué dejar la felicidad del presente para afrontar el pasado? Se cuestionaba a sí mismo Tiger. Tiger se acercó y se sentó en la cabecera de la cama, mientras Tacha lo ayudó a que se acomodara. Incluso le colocó una almohada en la espalda y no se olvidó de levantar la manta para cubrir su regazo. Al tener toda esa tensión, Tiger se sintió un poco mal, pues Unknown ahora mismo solo llevaba puesta una camiseta grande, una de Tiger, que por cierto el mismo Tacha había insistido en usar después de haber terminado la actividad, camisa que como mucho cubría solo el inicio de los muslos del menor, y ahora que se veía perfecto, con las mejillas enrojecidas y suaves, antes de empezar la segunda ronda, ya en el dormitorio, y aunque estaba un poco accidentado, Tiger esa vez estaba en la cima, aun cuando le era algo complicado sujetar por completo a la persona debajo de él. El mayor puso una mano en la pared, al tiempo que su persona especial cooperaba y se movía en todos los ángulos humanamente posibles, colocando las piernas blancas sobre los hombros anchos y fuertes de Tiger, al tiempo que los blancos labios de Tacha se tornaban rosa, gritando su nombre, hasta que el menor dejó salir toda su estancia, pero el mayor no descansó hasta la tercera vez. De regreso a la realidad. Oye, Pi. Tiger parpadeó y trajo de vuelta su conciencia, mientras miraba los ojos del pequeño amante que había mirado hacia arriba, encontrándose con sus ojos, pero la vista de Hiyagi se desvió, notando el cuello de la camisa de Tacha abierta. La misma camisa que seguía le caminó del cuerpo del menor, hasta dejar al descubierto las piernas blancas que descansaban sobre el fuerte cuerpo, mientras las manos delgadas se envolvieron alrededor del cuello de Tiger, sin permitirle darse la vuelta o escapar de la pregunta hecha por Tacha. Cuéntamelo. Primero, abróchate la camisa, por favor, pidió Tiger, sabiendo que su cordura tenía pocos grados de lucidez. 2 segundos más, y la cuenta de veces seguiría subiendo. Oh, lo siento, lo olvidé, dijo Tacha, mientras Tiger también se avergonzó de su pedido, hasta el punto de tener que toser, mientras Tacha se volteaba para esconderse debajo de la manta, apoyándose en el hombro de Tiger, dejando que se noten las mejillas enrojecidas con la misma tonalidad de las orejas. Ante la visualidad y el momento vergonzoso, Tiger solo pudo acercar su nariz al cabello de Tacha y olfatear un poco de forma cariñosa antes de tomar fuerza para empezar a contar la historia con voz baja. Tiger comenzó a contar sin poner demasiados detalles, solo contando la idea principal, pues si contaba todo,
Estaba seguro que el menor sufriría de dolor y ya ese asunto estaba en el pasado. La historia comenzó cuando tú tenías amnesia, comenzó a hablar Tiger y agregó: tu familia nos acusó a mi padre y a mí de que casi mueres a causa del tigre, así que mi propio padre asumió toda la responsabilidad y desde entonces se encargó de todo, apuntó Hiyagi, y agregó: así que desde entonces existe un contrato entre nuestras dos familias que te incluye a ti y a mí. Tiger contaba y Tacha escuchaba atentamente. El contrato incluye pensión alimenticia con dependencia empresarial, tarifa de alquiler del terreno de la pista de carrera de Fórmula 1, varias veces más alto que el valor de tasación, por lo que se puede llamar una exageración. El menor sabía que su casi esposo no era bueno para hablar de estos asuntos. Si pudiera, él no diría nada, nunca más, y eso se notaba en el tono de su voz y sus expresiones faciales, y a sus ojos. La historia entre Gunther Awit y la familia Chen es un tema delicado, y en este punto ya sabía que entre ambas familias debía existir un tema bien delicado, si no el asunto no haría sentir tan incómodo a Tiger. Dices que se hicieron responsable de ti. ¿De qué eres responsable?, preguntó Tacha, pues sabía que ese asunto no estaba claro y tenía que ver con el pasado. Responsable de los gastos médicos, de los gastos de crianza, de la manutención para formarlo para un futuro y hasta los gastos ajenos a usted. Quiero decir, de tu familia, explicó Hiyagi. ¿Me estaban manteniendo ustedes?, preguntó Tacha, y sin esperar respuesta volvió a preguntar: ¿cuánto daban? 2 millones, respondió Tiger, sin especificar la frecuencia con la que lo entregaban. Eso era mucho si solo fuera para Tacha, cuando era solo un niño, pero cuando se piensa que el dinero también era para toda la familia, la preocupación de Tacha disminuyó, pues también sabía que 2 millones para la familia Chen no eran gran cosa. Se lo entregaron una sola vez, ¿verdad? No. Ese era el monto mensual, respondió Tiger, y cuando Tacha escuchó la respuesta, abrió sus ojos más grandes de lo que ya los tenía y pensó para sí mismo: ¿2 millones cada mes? Papá, ¿qué hiciste? Aunque lo pensó raramente, decidió preguntar otra cosa. No es una pequeña cantidad de dinero. ¿Fue así desde que tenías 7 años? ¿Pagaste la pensión, ese dinero desde entonces?, dijo con asombro y temor Tacha. Sí, además hay un contrato adicional, volvió a hablar Hiyagi. Tacha siempre supo que desde el compromiso su padre había tomado el estatus de compromiso para reclamar la pensión alimenticia a la familia Chen, pero no pensó que esa pensión había sido reclamada desde los 7 años. El precio que han tenido que pagar desde entonces no ha sido nada pequeño, incluso si el accidente sufrido por Tacha hubiera sido peor. La realidad es que no tenían que haber dado dinero de pensión ni por tanto tiempo. Tacha sabe que la verdad es que el asunto del dinero no es compensación ni pensión alimenticia, sino que su familia, su padre, lo ha vendido a la familia Chen, porque sabe que Hiyagi lo ama, y en ese punto su padre supo que Tacha se había convertido en un recurso negociable. Solo hay un Tacha en el mundo, y es el que Tiger quiere. Pi, debes creerme, ¿ok? Mi padre solo me vendió, pero realmente yo no valgo nada, dijo Tacha, completamente apenado, sabiendo lo mucho que ha tenido que entregar la familia Chen. Tiger frunció los labios con fuerza y apresuradamente juntó su delgada cintura para abrazarlo antes de que su nona escapara. La pequeña figura en sus brazos trató de empujar a Tiger para alejarse,
mientras lloraba ruidosamente en la habitación. A Tacha le dolía el corazón. Si hubiera sabido que la cosa era así, realmente no hubiera querido saber. La enorme cantidad de dinero gastada en él sería demasiado para algunos, pero para la familia Chen no era mucho. Si lo comparábamos con los ingresos de la familia Chen, tomando eso como punto de partida, podemos decir que lo pagado era menos del 20% de los ingresos mensuales. Tacha intentaba Tiger calmar a su prometido. Oye, ¿cómo estás de acuerdo? ¿Por qué permitiste que mi padre hiciera eso? Decía entre sollozos Tacha, agregando, no, está prohibido, lo que mi padre te hizo fue terrible. Si hubiera sido solo una vez no estaría mal, pero ¿por qué tienen que pagar tú y tu padre? ¿Qué es eso de 2 millones por mes? Seguía sin entender Tacha, agregando, las tasas de matrícula en Inglaterra no es tan caro. Además, la pensión alimenticia después del compromiso, mi padre es terrible, jamás me crió. ¿Por qué tomó su dinero para cuidarme como su hijo? Decía Tacha alterado y llorando. Tacha, amor, cálmate primero. Tacha era pequeño de estatura, pero realmente Tiger ya sabía que podía ser una persona muy fuerte, así que no pudo sostenerlo más. Finalmente, el pequeño lo empujó y se levantó. Tiger se incorporó de inmediato, porque pensó que Tacha huiría de casa otra vez, pero ese no fue el caso. El pequeño simplemente se acuclilló en el suelo, junto a la cama, mientras sus hombros temblaban de forma lastimosa, mientras lloraba, golpeando su pecho con sus pequeñas manos, como quien quiere descongestionar el dolor que lo abruma. Tacha, lo llamó Tiger, mientras se movía para sentarse en el suelo, apoyándose contra el borde de la cama, al lado de la persona aparentemente pequeña. Una vez sentado, los fuertes brazos de Tiger abrazaron a su amante, rodeándolo por la cintura, mientras Tacha seguía llorando. Pero aún llorando, Tacha volteó y miró a Hiyagi a sus ojos, y dijo, «Oye, papá, ¿mi padre alguna vez me amó?» Tacha aún conservaba una pequeña esperanza de que su padre lo amara, pero cuando regresó de sus estudios en el exterior, comprendió definitivamente que eso no era cierto. Su esperanza se derrumbó. Desde la infancia hasta la edad adulta fue enviado lejos. Mientras estaba en Inglaterra, año tras año, mientras estaba solitario, Tacha siempre pensó que como era un niño, no se podía llevar bien con la nueva familia de su padre y que por ello lo había excluido, pero en realidad la posición importante en el corazón de su padre nunca lo tuvo, ni desde el principio. «Te amo. ¿Cómo podría no amarte si para mí eres lindo y único?», aclaró y aseguró Tiger a su amado Non. «Entonces, ¿por qué? Tu padre no es el único villano en esta historia», continuó explicando Hiyagi, y agregó, «fue mi padre quien propuso que te enviara a Inglaterra. No es solo que tu padre quisiera que te fueras, fue mi padre quien te robó de mi lado». «¿Qué?», preguntó sin entender Tacha, levantando la cabeza para mirar otra vez el rostro de Tiger, mientras abría cada vez más sus ojos, manchados por lágrimas, la sorpresiva noticia dada por su Pi. En este punto, Tiger dudaba sobre si continuar o no, pero ya había llegado a este punto y no podía retroceder. Sabía que después de esto, solo Tacha podría decidir qué hacer. Entre las dos cosas, todo fue un asunto de interés. Comenzó aclarando más las cosas Tiger. La familia Chen necesitaba algo del circuito Terawit y tu familia también quería algo de la familia Chen. Y como tú habías llegado a nuestra casa, pues tu padre te traía a nuestra casa cada vez que veía hablar y de ahí mi padre te tomó cariño. Respiró Tiger y continuó explicando. Mi padre no es un buen hombre, que sea un buen cabeza de familia, que sea buen padre o esposo. Por eso mi madre se escapó y se casó con otro hombre. Creo que por ello mi padre siempre se ha sentido culpable, por no haber sido un buen esposo y padre. Así que cuando mi padre te conoció y te vio tan pequeño, él quería volver a intentarlo. ¿Intentarlo?
Mi padre quería volver a intentar ser un buen padre, pero yo tenía 14 años en ese momento. Conmigo era como algo tarde, pues con esa edad ya tenía que aprender acerca del trabajo, el negocio familiar, el amor, así que toda la atención de mi padre para rectificar ser un buen padre fue para ti, incluida la educación, y te mandó a Inglaterra porque para él la educación es mejor allá. Así que fue egoísta, pero no puedo negar que mi padre te ama profundamente. Mi padre te ama como su verdadero hijo, y no le gustó que tu familia hubiera mirado primero los beneficios que a ti mismo, así que decidió separarte de ellos por tu propio bien. Oye, Pi, ¿me estás diciendo que mi verdadero padre no me ama en lo absoluto y que por el contrario es tu padre quien me ama de verdad, como a un hijo? Es egoísta, pero la supervivencia depende del propietario del negocio. A veces, como líder de una familia y propietario de un negocio, el amor está ligado a la cuestión de supervivencia. Kun Chen puede que haya actuado de forma egoísta, pero si no hubiera sido egoísta, la familia de Tachi hubiera estado hace mucho en bancarrota. Tiger no es amable, pero como las explicaciones fueron escuchadas por su amante, las dijo con suavidad, pues no quería poner más emociones en su non. De todos modos, ese lado, Terawit, siempre ha sido su familia. En el fondo, Tiger tiene aún la expectativa de que la familia no sea del todo mala. Está esperando descubrir finalmente si lo del accidente no tuvo que ver con los Terawit. Oye, he sido muy egoísta contigo durante estos últimos 7 años, se lamentó Tacha, al pensar que había querido abandonar a Tiger y que lo había visto todo este tiempo como el malo de la película. Oye, Payak Chadechachen, cuando era más joven, también quería dejar ir a Tacha con Terawit, confesó Tiger. Los grandes y redondos ojos de Tacha parpadearon antes de comenzar a llorar de nuevo, pero esta vez no se separó de su Pi, sino que siguió llorando frente a él, por lo que los fuertes brazos agarraron la delgada cintura del menor, haciendo que Tacha se sentara en su regazo, permitiendo que el menor llorara hasta que sus hombros se empaparon de lágrimas. Nosotros no nos habíamos visto desde que tenía 7 años, explicó Tiger el porqué de su anterior comentario y agregó, cuando te volví a ver, no era un amor, teníamos un vínculo del que todavía no estaba seguro, así que por favor no te enojes conmigo, ahora que te lo cuento. No estoy enojado. Entiendo, en ese momento estaba asustado. Tú parecías muy lejos, parecías una persona genio y mala, incluso llegué a creer que si no me comprometía sería lo mejor. Entonces, ¿por qué iba a tener un contrato que me diste a firmar de nuevo? Para Tiger era bueno el hecho de que ya fuéramos mayores, pues no estaba seguro de hablar de estos asuntos con su non, pues apenas tenía 18 años. ¿Podría a esa edad haber aceptado estas cosas? Simplemente no quería que tu familia, Gonterawit, me presionara a través de ti. Podrían utilizarte a tu favor. Oye, no quiero que tu familia te atiborre. Esa promesa no se tomó nada en serio desde el principio, pero no te odiaba. Me sentía mal por estar comprometido por esa causa, dijo Tiger, y rápido volvió a explicarse mejor. Estoy dispuesto a casarme contigo. Realmente tengo la intención de casarme contigo, amor. Solo no quería que fueras utilizado por tu familia. Oye, Pi, cuando tu memoria se perdió, cuando tuviste la amnesia por un día, después del accidente automovilístico, me dijiste que querías haber casado conmigo cuando tenías 18 años, dijo Tacha, recordando las palabras de su Pi en aquel momento. Tiger sonrió con la comisura de la boca. Aquellas palabras debieron hacer un recuerdo que quedó en la memoria del Tiger de 14 años. ¿Estás decepcionado de que yo no haya tomado esa determinación? No, en absoluto. Si me casaba en ese momento, probablemente no sabría cómo compartirte. Apenas tenía 18 años, dijo Tacha.
Non, es que estaba impaciente. Después de comprometernos, hubo un contrato adicional por parte de tu familia, exigiendo más. En el pasado, mi padre era quien llevó ese asunto, pero cuando asumí ese asunto, tuve que asumir todos los deberes que había estado llevando mi padre, y la verdad era que se sentía como si estuviera una mano invisible estrangulando mi cuello. Era irritante. En ese momento pensé que estaba exhausto en el trabajo. ¿Por qué tenía que hacerlo? Cuidar de alguien más. ¿Por qué incluso mi padre tuvo que estar tan cansado todo este tiempo por culpa de alguien más? Así que para mí era un sentimiento bueno y malo tenerte formando parte de mi vida, se explicó largamente Tiger. Lo entiendo, pero lo lamentas. Si eso sucede, en ese momento, si lo dejaras pasar, nosotros no estaríamos juntos así. Tenía miedo de que tú no me quisieras. Tacha, es cierto que había dudado, pero incluso si volviera a pararme en ese mismo punto, una vez volvería a escogerte, pensó para mismo Tacha. Hye-ji estaba seguro que una vez volvería a elegir tener a Sunon en su vida. Puede que no lo haya amado desde el primer día que se volvieron a ver, pero la ternura, la sensación de estar juntos cada vez que volvía a casa, ¿dónde más puede Tiger encontrar a alguien que lo haga sentir así? Te quiero, dijo Hye-ji alto y claro, agregando, no sé cuándo específicamente comencé a amarte, pero te amo. Ya no puedo estar sin ti, amor. Nunca podré vivir sin ti. Yo tampoco sé en qué momento empecé a amarte. Solo sé que te amo también, confesó Tacha, mientras sus pequeños brazos se envolvieron otra vez alrededor del cuello del mayor, mientras sonreía de felicidad, haciendo que sus ojos solo reflejaran a Tiger por algunos segundos, hasta que el mayor descendió y besó los labios de Sunon, murmurando, haciendo que Tacha abriera más los labios para así capturar el aliento cálido, aceptando poco a poco su beso. Gracias por no dejarme solo, gracias por protegerme siempre. Si tú no hubieras estado para mí, estoy seguro de que no hubiera nadie, agradeció Tacha a su amado prometido. Si no estuvieras tú, tampoco hubiera nadie. Solo tú puedes estar en mi vida. Solo existe un Tacha en este mundo para mí, aseguró Hye-ji. Soy mucho más fuerte que tú. Ya no tienes que sentirte culpable por esto. Estaré contigo así para siempre. No vuelvas a culparte. Dejemos el pasado atrás, le garantizó Tacha a su amado novio. El chico de ojos enrojecidos de tanto llorar era así de bondadoso. Aunque sabía que en parte había actuado mal, aún así podía perdonarlo. Pido disculpas en nombre de mi padre, pero no tiene que pagarle nada a Terawit Won, y si tiene que ir a la quiebra, déjelo caer. Mi padre debe aprender a caer y levantarse de nuevo. Oye, realmente puedo ayudar, está bien. No. Oye, me has ayudado lo suficiente. No quiero ser la causa de que la historia se repita otra vez. Dejaré ir a la familia Terawit ya, explicó Tacha y agregó tranquilizando a Supi. No es que lo haga solo por ti, también lo haré por mí mismo. Non, Tacha, solo quiero tener mi propia vida. No quiero ser el Tacha de Terawit Won por más tiempo.